es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Hoy vamos a empezar una nueva serie bíblica. Y tiene que ver con el crecimiento y madurez espiritual. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Verdad? Uno nunca, cuando uno estaba pequeño, uno decía, ¿cuándo quiero yo ser grande? ¿Cuántos se hicieron esa pregunta? ¿Cuándo seré yo grande? ¿Cuándo seré yo grande? Y tenía un tío que me decía, yo quiero ser grande para ser militar. Y fue militar, ¿cierto? Así que uno cuando pequeño quiere ser grande, uno no se quiere quedar ahí. Lo mismo que las damas siembran matas o los pinos que sembramos y nosotros lo miramos todos los días. ¿Por dónde van? ¿Cómo están desarrollándose? ¿Cómo están creciendo? ¿Cierto? Abra su Biblia en Colosenses. Esta es una carta que Pablo escribió. Y cuando la escribió, Pablo estaba preso. Este es uno de los presos que yo conozco que escribe para animar. Que escribe para animar, para fortalecer. Y hay muchos presos decepcionados que se quieren quitar la vida, que los han abandonado. Colosenses capítulo 1. Y quiero leer desde el versículo 9 al 14. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Subraye esa parte. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿De qué carácter? Espiritual. Ahora miren, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, subraye eso, en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero que en este día usted pueda pensar cuál es el contenido de las oraciones que hago. Y debemos orar. Lo que me enseña a mí este texto es que uno debe orar con propósito. Y hoy quiero animar a la iglesia, a cada uno de ustedes y aún a mí. Quiero animarles a comprender la voluntad de Dios a través de su palabra, a fin de llevar una vida agradable delante del Señor en todo. Debemos animarnos en conocer. ¿En conocer qué? La voluntad, su voluntad, para que podamos llevar una vida agradable delante del Señor. Ahora, su voluntad, vamos a conocerla, es a través de su palabra, de su palabra. Y aquí
nosotros encontramos al apóstol Pablo que escribe esta carta en el primer siglo, más o menos año 61 o año 62 de la historia de la humanidad. Y él escribe esta carta a unos creyentes que vivían en un lugar de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, llamado Colosas. Y el gentilicio es colosenses. Como los que nacemos, bueno, en Barranca Bermeja, ¿cómo le dicen? Barranqueños. Los que nacen en Medellín, ¿cómo le dicen? En Antioquia. Antioqueños, eso se sabe. ¿Cierto? Así que él escribe y uno no escribe por escribir. Y esta carta, el Señor permite que hoy la leamos. ¿Será que esta carta tiene algo que decirnos a nosotros hoy? ¿Será que esta carta es relevante para nosotros? ¿Qué tiene el Señor que decirnos esta mañana? Y una de las cosas que plantea esta carta es que en ella, en la iglesia de Colosa, que no había sido fundada por Pablo, aún ni la conocía, ni conocía. Tal vez algunos creyentes de esa iglesia sí, como un hermano llamado Epafras. ¿Alguien aquí se llama Epafras? Y sabe, quisiera uno llamarse Epafras, porque hablando de este hombre, Pablo dice que era un servidor. Y una de las características de Epafras era que era un servidor fiel. Fiel. Quisiera que yo obtener ese epitafio cuando muriera. Nicolás fue un siervo fiel. ¿Cuánto le gustaría tener ese epitafio? Claro que uno no se quiere morir todavía. ¿Cierto? Pero era un hombre fiel. Y parece ser que este hombre fue el fundador de la iglesia. Pablo había predicado en Éfeso. Y ahí hubo un alboroto y Pablo predicó en una escuela de un tal Tirano por mucho tiempo. Ahí estuvo Pablo predicando. Parece ser que Epafras escuchó ahí, parece ser. Pero era el fundador. Y cuando Pablo está escribiendo, acompañado de Timoteo, es que Epafras también se encuentra con Pablo. Y Epafras tiene un propósito: contarle a Pablo las circunstancias o situación que vivía la iglesia. Y una de las cosas que a Pablo escucha de Epafras es acerca de la fe, acerca de la esperanza y del amor en lo que tenían estos hermanos. Era una iglesia que se distinguía por la fe, por la esperanza y el amor en Cristo. Y estos son virtudes. Digamos así, estas tres virtudes, esperanza, fe y amor, son virtudes que se repiten en las cartas de Pablo. Y en estas tres virtudes es que el Señor quiere que nosotros podamos crecer. Y vamos a mirar eso con más detalle. Pero también Pablo escucha no solo que los hermanos se amaban, no solo que los hermanos mantenían su fe y su esperanza por lo que habían oído la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es importante para nosotros mantener nuestra fe, nuestra esperanza y el amor. Pero hay algo más. En la iglesia también habían serios problemas. Parece ser que habían algunos tratando de levantar el culto a ángeles. Imagínense. La adoración a ángeles. Y a mí me llama la atención porque hoy día también hay gente dando prelación a ángeles. Ahora quiero decirles que los ángeles son seres creados al servicio de los santos. Los ángeles son seres espirituales no para adorar. No son objetos de adoración. Los ángeles fueron hechos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor de Señores. Y el otro problemita que había en la iglesia
es que estaban unos falsos maestros enseñando eso, pero no solo eso, también hacían énfasis en días especiales, de luna nueva, ¿verdad? De todas estas cosas, tratando de hacer ver que vivíamos en relación a esos días. El hombre no vive en relación a los días. Los días fueron hechos, ¿para qué? ¿Para qué fueron hechos los días? Para que nosotros los disfrutáramos, no para vivir esclavos de ellos. ¿Ya? Así que habían estos falsos maestros tratando de distorsionar la iglesia. Y Epafras le cuenta eso a Pablo. Y Pablo escribe esta carta. Y Pablo les dice a ellos, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos. Pero antes quiero que noten algo. Del versículo 13 en adelante uno encuentra aquí a Pablo dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por la vida de estos creyentes. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor. Y en el 5 dice, a causa de la esperanza. Y esto lo escuchó de la boca de Epafras. Versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado, o sea, les ha dado a conocer. ¿Qué les ha dado a conocer? Vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo tenía claro que iban a surgir serios peligros en el horizonte para esos creyentes. Antes de orar, dar gracias a Dios, especialmente pensando en la fe, en el amor y en la esperanza. Ante los peligros particulares que la iglesia estaba enfrentando, habían hombres interesantes como Epafras. Y creo que esto es una lección para nosotros hoy. Pablo oraba sin cesar por ellos, para que pudieran asir realmente la plena suficiencia de Cristo. Y hay algo. Pablo ora para que los colosenses crezcan en el conocimiento de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y hay unos propósitos para que vivan dignamente dando fruto en una relación creciente con Dios, en ser fortalecidos y gozosos en acción de gracia. Ahora bien, Pablo enfatiza los motivos por los cuales orar o por los cuales oraba. Y el primer motivo está en el versículo 9. ¿Cuál es el primer motivo? Para que ellos, ¿qué? Para que ellos, ¿qué? Sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que Pablo no está orando por salud. Aquí no está orando por ningún bienestar o algún bien material. Nuestras oraciones a veces están enfatizadas en nosotros mismos. En nosotros. Eso es un problema. Nosotros oramos pensando en nosotros mismos. Pero muy poco oramos, Señor, yo quiero crecer en fe, en esperanza, en amor. ¡Qué contraste! Con lo que enseñaban algunos maestros, imponiendo preceptos y mandamientos. Pablo también oraba para que tuvieran una buena condición espiritual, un crecimiento continuo de su inteligencia espiritual. Ahora bien, el conocimiento que Pablo y Timoteo, por lo que oraban, para estos hermanos, y creo que también para nosotros hoy día debemos orar pensando en esto. Ellos anhelaban que este conocimiento creciera en el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento
por el cual Pablo está orando y Timoteo para la vida de esos creyentes no es un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento en relación al Señor. En otras palabras, que pudieran crecer conociendo plenamente al Señor Jesucristo. Quien conoce verdaderamente al Señor le ama. Quien conoce verdaderamente al Señor le adora. Quien conoce verdaderamente al Señor rinde totalmente su vida a Jesucristo y no la comparte. Y no la comparte. Este es un conocimiento práctico. Se trata, en otras palabras, del conocimiento de Dios, de ese conocimiento que quiere para la vida humana, que se discierne por su palabra. Uno de los principales pasos para saber la voluntad de Dios es conocer su palabra. Es conocer la palabra, la cual proporciona una orientación para cada situación. La palabra de Dios. Cuando oramos con esa conciencia, le estamos pidiendo a Dios que nos haga clara su voluntad para cada decisión. Para cada decisión. Este conocimiento de Dios está ligado a la sabiduría. Pero ojo, ahí habla también de la sabiduría. ¿Y qué más dice? ¿Y conocimiento de qué carácter? ¿De qué carácter? Mire su Biblia. Espiritual. En otras palabras, si esto es con una sabiduría, este conocimiento no es meramente intelectual, sino con sabiduría y conocimiento espiritual quiere decir que este conocimiento no es meramente humano, es espiritual. ¿Y cómo es eso, pastor, de un conocimiento espiritual? El conocimiento espiritual es el que es guiado por el Espíritu de Dios, quien a través de la palabra nos lleva a conocer realmente quién es el Señor. El Señor preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que sois? Y unos dijeron, bueno, dicen que Juan el Bautista, que uno de los profetas, Jeremías, Elías. Pero el Señor les preguntó, ¿pero ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy? No es simplemente lo que sabemos que dicen, es conocer plenamente al Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos conocer al Señor? ¿Cuántos queremos conocer al Señor plenamente? Y para conocer al Señor, lo primero que tenemos que hacer es meternos con su palabra. Ahora, hermano, cuando habla de la comprensión que procede del Espíritu Santo, por eso es espiritual. Aquí habla de la sabiduría. Y la sabiduría es más que un mero conocimiento intelectual. Hay gente que tiene conocimiento intelectual, pero no es sabia. No es sabia. Ahora, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la sabiduría es la correcta utilización del conocimiento. Conocer no es sabio. La sabiduría es la correcta utilización del conocimiento. Así que la sabiduría tiene que ver con algo práctico. ¿Cómo esto que estoy aprendiendo de Dios puedo ponerlo en práctica? Porque de lo contrario, sencillamente somos oidores, pero no hacedores. Y creo que lo que venimos a aprender cada mañana de Dios aquí, de su palabra, de sus propósitos, es para que nosotros lo encarnemos. Y la pregunta para usted y para mí es: ¿obedezco yo a Dios? ¿Obedezco al Señor? Para Pablo, comprender la voluntad de Dios conlleva el reconocimiento de Cristo, que es el cumplimiento de los propósitos redentores. Que la salvación de Dios está abierta para toda persona. Y entender cómo quiere Dios que vivan los cristianos en cualquier situación en que se encuentran.
Eso es conocer los planes de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida, para mi vida? Y a mí me parece oportuna la pregunta que Pablo hizo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando ustedes leen el versículo 4 y 5. No voy a leer ese versículo, pero ¿se acuerdan que Pablo tuvo un encuentro con el Señor cuando iba camino a Damasco persiguiendo, lleno de ira y de enojo a los creyentes? Algunos los encarcelaban, a otros los maltrataban y a otros, paila, los mataban. Pero él tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando uno conoce verdaderamente a Jesús, su vida cambia. Su vida es transformada. ¿Y sabe? Pablo oyó la voz del Señor. Bueno, leámoslo para no pasar por alto. Vaya a Hechos, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Hechos de los Apóstoles. ¿Verdad que la historia de la vida de Pablo a mí me impacta grandemente? Me impacta. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una confrontación. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¡Ay, qué hermoso! Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí habló la palabra de Dios. Yo soy. Este es el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. ¿Qué más dijo Jesús? Yo soy el pan. ¿Qué más dijo Jesús? Yo soy la luz. Yo soy el agua. Yo soy la puerta. Yo soy el pan. ¿Yo soy qué? La palabra. La palabra. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ahora miren, un momentico. Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y me parece oportuna esta pregunta para conocer la voluntad de Dios. ¿Quién eres, Señor? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Qué quieres que haga? Y creo que nosotros hoy, antes de salir de aquí, tenemos que plantearnos esa pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva tu palabra? Señor, yo quiero conocerte y entender tus planes, tu palabra y tus propósitos para agradarte en todo. Así que una de las cosas por las cuales Pablo ora es para que ellos conozcan la voluntad de Dios para ellos. Debemos preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? No solamente necesitamos conocer el plan de Dios para nuestra vida, también se requiere discernimiento para distinguir su voz. Para distinguir su voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Le siguen. La meta de ser llenos del conocimiento de Dios es vivir de manera digna delante del Señor, agradándole en todo. Ahora bien, el propósito de conocer la voluntad de Dios, ¿para qué es? Vea el versículo. Vayamos nuevamente a Colosenses. Colosenses. Versículo 10. Y aquí dice claramente el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que andéis como es digno del Señor. Un momento. Para que andéis
para que caminemos. Este andar no es como el carro que no tiene gasolina. Este de andar con el Señor no es de vez en cuando. Este andar con el Señor es un proceso continuo. Es que yo estoy andando con el Señor en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la escasez, en las circunstancias difíciles, en la abundancia. Hay que caminar con el Señor. Dígale al que está a su lado, oye, tienes que caminar con el Señor. Tienes que caminar con el Señor para que anden de una manera digna, como es digno del Señor. ¿Qué más dice? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el propósito de conocer la voluntad de Dios, ¿para qué es? Para que andemos. ¿De qué manera? Como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso de que como es digno del Señor? Como al Señor le agrada. Agradar al Señor en todo sentido y en toda situación. Pablo enumera 4 rasgos de la vida espiritual que agradan al Señor. Cada uno de ellos expresado por medio de un gerundio. Pastor, ¿y eso qué es? Vinculado a esta frase preposicional. El gerundio en español tiene que ver con acciones como que terminan en ando, endo, ¿cierto? Caminando, conociendo, corriendo, haciendo. ¿Y eso qué tiene que ver eso? Que son acciones continuas, dando fruto en toda buena obra. Es lo primero. Dando fruto. Dando fruto. Lo segundo es creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que el conocimiento de Dios es progresivo. El conocimiento de Dios no es acabado. Nuestra mente limitada no llega a comprender cuán grande es el Señor. Pero quiero decirle, pero vamos creciendo de tal manera que un día podamos llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. Aunque haya cosas que usted no entiende ahora y que yo no entiendo, el Señor nos las va a dar a conocer. Primero a través de su palabra, claro está. Fortalecidos, creciendo fortalecidos con todo poder, según su gloriosa fuerza para obtener toda perseverancia y paciencia. Ahora dice, con gozo. Ahí están las 4 cosas. Dice en el versículo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y el versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Y vamos a mirar un poquito ahí. Cuando el Señor estaba en la tierra, pudo decir en verdad, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Escuche las palabras del Señor. Porque el que me envió conmigo está. ¿Cuántos creen que el Señor está con ellos todos los días? No me ha dejado. Muchos de los que están aquí aún le han reclamado al Señor. Bueno, Señor, ¿y por qué me has dejado solo? ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado sola? No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Por qué no lo ha dejado? ¿Por qué no lo ha dejado? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Por qué no lo ha dejado? Ahora, el Señor nunca nos deja, es verdad. Pero aquí hay una razón. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y la pregunta para usted y para mí es, ¿yo estoy haciendo lo que el Señor le agrada?
De veras que a veces nos chocamos con eso y sabemos que estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan, pero no las reconocemos. O cuando la reconocemos, a veces no cambiamos. ¿De qué me sirve a mí saber un diagnóstico médico y no hacer nada? ¿De qué me sirve eso? De nada, de nada. Agradar a Dios en todo. Tal es nuestro deber y nuestro privilegio. ¿Y cómo hacemos eso de agradar a Dios? Lo hacemos siguiendo al Señor. Lo hacemos siéndole sumisos. Lo hacemos imitándolo por amor a Él, para lo que es verdad en Él, sea verdad también en nosotros, siendo sumisos, obedientes, amándolo al Señor en todo. Agradar a su maestro era también el ardiente deseo de Pablo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice, 2 Corintios, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. No sé si usted se ha encontrado con amigos que le dicen a usted, un traguito no hace daño. Yo perdí mi tiempo algunas veces con unos amigos que tenía de estudio. Era un grupo muy bueno y yo siempre los aprecio y trato de buscarlos cuando tengo la posibilidad. A mis amigos, éramos 4 y todos son profesionales y unos eran, digamos, más ágiles o comprendían mejor unas materias que otras. A mí me gustaban las ciencias sociales, me gustaba la química también, pero las matemáticas, eso no era tan fácil para mí. Y entonces, como había un experto en matemáticas, vamos a estudiar. ¿Y cuándo es que vamos a estudiar? Bueno, tenemos el examen el lunes, vamos a estudiar el domingo. ¿Y a qué hora vamos a estudiar? En la mañana, a las 9 o 10. Entonces yo dejé de ir a la escuela dominical de la iglesia donde conocí al Señor y me iba a estudiar. Pero cuando estábamos allá y ya habíamos empezado a estudiar, decía uno de ellos, borrachito, compremos una media. Como dice aquí mi amiga. Y yo ya era creyente, no participé nunca de estar tomando, ya yo me sentí incómodo y dije, no, yo no quiero ningún trago. Y entonces uno de ellos decía, aquí no está el pastor, aquí no están tus hermanitos, aquí nadie te va a ver, así que tírate una cana al aire. ¿Le han dicho a usted a alguien así? ¿A cuánto le han dicho así honestamente? Claro, aquí no hay nadie. Es que el problema no es que esté el pastor, el problema no es que estén los hermanos, el problema es que el asunto es que contamos con la bendición de que ahí está el Señor en nuestra vida. O sus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra, o agradamos al Señor o no agradamos al Señor, pero debemos vivir como Él manda, para su gloria y para su honra. Tóquele el hombro del que está a su lado y diga, oye, tienes que vivir para el Señor, dile, no le tengas miedo, o es que le tiene miedo. Vivir para agradar al Señor. Vivir para agradar al Señor. Ayer tuve una experiencia bonita. Me invitaron a orar a un batallón. Y entonces me invitaron porque la esposa de un sargento ha estado muy enferma. Muy mal. Y alguien llamó y me dijeron, ¿puede venir? Claro. Y díganme qué batallón era. Girardot. Se llama Girardot, ¿cierto? Girardot. Villahermosa. Yo no conocía para allá. Y me acordé de mi amigo David Cortés, que es soldado honorífico de ese batallón. Y lo llamé y le dije, David, ¿tú puedes llevarme a ese batallón? Y dijo, claro. ¿Y para dónde quién va? Yo voy donde un sargento apellido Polo. Y eso me sonó, Polo. Cuando llegamos allá, era un hombre, es joven, el esposo de la hermana. Y le pregunté, ¿y tú de dónde eres? Me dijo, de Montería, ¿de dónde cree que soy? Y yo, de Montería. Que bueno, yo vulgarmente dije, ¿cómo me los pone el Señor? Y no les digo otra palabra, ¿cómo me los pone aquí? Bueno, vamos a decirse, de papayita.
para hablarle de Él, para hablarle de su misericordia, de su bondad. Pero por donde David se metía, lo conocían. Así es que cuando uno, yo le dije, David, ¿tú conoces este batallón? Yo le preguntaba, me dice, ¿usted con quién están dando? ¿Con quién están dando? Y algo que cuando nos encontramos con los soldados, compañeros de él, le decían, David, ¿y ahora a quién le estás manejando? Y yo decía, ¿a quién va a ser? Porque como que le manejaba a los tenientes, yo no sé a quién le manejaba. Y él me mira, al pastor, este es mi pastor. Y él me presentó ese batallón como el pastor. Así que tenemos que volver allá para seguir orando por ellos. Y uno tiene que saber cómo anda. Yo le dije, David, hay que dar buen testimonio, porque en este batallón tenemos que predicar a Cristo. Y eso le habló a Raimundo y a todo el mundo. David lo conocen. Ese es el que necesitamos para que la gente conozca ahí del Señor. Qué hermoso es que la gente aquí en el barrio lo conoce. Una cosa es ir a una iglesia metropolitana y otra cosa es ir a una iglesia de barrio. Porque en el barrio te conoce Raimundo y todo el mundo. En el barrio saben quién es el pastor y cuando grita y cuando no grita. Y los vecinos, ay, Madeleine, Dios mío, tengo que evitar no gritar ni pelear. ¿Cierto? Ahora dice, lo mismo desea para nosotros, que comprobemos lo que es agradable al Señor. Y esto llevará a andar sabiamente, dependiendo de nuestro maestro, ¿verdad? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es un proceso continuo, no se desanime. De pronto algunos dirán, yo quisiera ser como usted, pero quiero decirles que aunque usted la haya embarrado, lo importante es que usted reconoce que la embarró y que ahora, Señor, perdóname y me voy a parar y voy a agradar al Señor en todo. Los que estamos aquí no somos perfectos, estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Aunque el justo caiga, el Señor ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor? Lo levanta. Ninguno está para señalarte, ninguno está para juzgarte, pero tienes que levantarte y caminar firme con el Señor. No sé cuántos se han caído alguna vez. ¿Alguien se ha caído alguna vez? ¿Alguien se ha caído? Literalmente se ha caído. ¿Cuántos nos hemos caído en la calle? Y cuando uno se cae en la calle, da vergüenza. Claro. Cuando yo vivía ahí cerca de Fernando, cerca de la torre, por ahí, era mediodía, era como la 1 de la tarde. Y entonces yo por no salir por la puerta, sino ser salteador, había una rejita y yo alcé la pierna así y esta se me quedó enredada, pindimbán, para allá es que va. Y me caí, yo miraba pan de Beatriz, ¿y quién estará por aquí viendo? A la una. Y miraba para todas partes. Cuando uno se cae, yo no sé por qué le da vergüenza. Oye, pero ese fue muchas macetadas que yo me pegué ese día. Y entonces me paré y vi que nadie me miraba y seguí caminando así como si nada hubiera pasado. Pero al Señor no lo podemos engañar. Cuando te caiga, Él te va a levantar para que andes como es digno del Señor. Como es digno del Señor. Gloria al Señor. Esta es una frase que significa hacer que la vida de uno cuente para la eternidad. Usted no está viviendo solo para el presente. Vivimos para la eternidad. Todo lo que hemos hecho en el Espíritu vale más que las cenizas de madera, de heno, de paja, producidas por los esfuerzos mundanos. El creyente debe agradar a Dios en todo, dice el texto. El creyente debe llevar fruto por sus obras. El creyente crece en el conocimiento de Dios. El creyente es fortalecido, dice el versículo 11, para andar dignamente del Señor. Es Él quien nos fortalece. Yo no puedo negarles que uno a veces siente momentos de desánimo, de no seguir, de no avanzar. ¿Para qué voy a ir yo más a esa iglesia? Yo tan malo y tan pecador. Pero quiero decirle, hay un Señor que si usted y yo nos arrepentimos, va caminando con nosotros. Camina con nosotros. El creyente es fortalecido para andar dignamente. Nuestra vida debe tener como modelo a aquel que seguimos para agradarle y darle la gloria. Por último, versículo 12 al 14. La manera de ser agradecidos. Lo primero que dije es que seamos llenos del conocimiento. Lo segundo es que andemos como es digno. ¿Somos llenos del conocimiento?
¿Solamente para tener una cabeza llena de asuntos espirituales? No, para andar como el Señor le agrada. Pero ahora, hay una tercera cosa. ¿Cómo es la manera de ser dignos, de ser agradecidos? Mira, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. Actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Razones por las cuales ser agradecidos. Pablo especifica 3 razones para dar gracias con gozo por lo que Dios Padre ha hecho en Cristo. En primer lugar, porque somos actos. ¿Actos para qué? Él nos hizo actos, en otras palabras, dignos, suficientes, capaces, considerables, apropiados y calificados. Pablo dice que Dios le ha facultado para participar de la herencia de los santos. Y aquí usa la palabra herencia. ¿Y sabe qué dice Pablo también en una de sus cartas? Que nosotros somos herederos. ¿Y qué más somos nosotros? Y coherederos. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. En otras palabras, participantes de las bendiciones espirituales en Cristo. Y por eso es que estamos sentados en lugares espirituales en Cristo. Los gentiles no tienen un derecho natural a la herencia. Sin embargo, por medio de Cristo, se han convertido en herederos legales de pleno derecho. La expresión en el reino de luz es literalmente en luz. Ahora aquí hay algo maravilloso. Debemos ser agradecidos porque Él nos trasladó. ¿De dónde nos trasladó? De las tinieblas a la luz admirable. Eso dice, nos trasladó al reino de Cristo. Esto fue un cambio de señorío. Significa un cambio de reino. Esta mañana cuando me enteré que nuestra hermana Rosa cumple año hoy, Rosa Ibargüen, ella me dijo algo, y el gozo que tengo yo es de estar aquí sirviendo al Señor. Y yo le dije, sí, porque antes le servía, era al diablo, le dije yo. Y literalmente ella, yo y usted, antes éramos esclavos de Satanás. Nos tenía esclavizado, atado, pero somos libres en Cristo. Y Él nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Ahora somos librados del poder de Satanás. Habíamos estado atados por Satanás. Pablo afirma que Dios nos libró del impecable gobierno del poder de la oscuridad. Pablo se refiere a la vida de los gentiles antes de ser cristianos como una oscuridad ética y teológica. Estábamos esclavos, todos estábamos esclavos, éramos marionetas del pecado y de Satanás, dejándonos llevar por él. Nuestras mentes estaban entenebrecidas, pero cuando conocimos las buenas nuevas de salvación, cuando conocimos el plan de Dios, Él nos hizo libres y para siempre. Y Él nos ha perdonado en Cristo. Diga conmigo, soy perdonado en Cristo. Soy libre en Cristo. Dígalo, soy libre en Cristo. Soy libre en Cristo. Pero algo más, en Cristo tenemos redención. Pablo culmina la mención del amado Hijo de Dios con los beneficios que nos ha otorgado. La redención, el perdón de pecados. Cristo ha eliminado la barrera del pecado. Cristo lo ha eliminado. Habla de este asunto como de una de las bendiciones específicas del nuevo pacto, el perdón de los pecados. No es una mera liberación del pasado, nos libera también del presente y del futuro. Abre la posibilidad de vivir una vida digna del Señor. Pablo afirma que en el pasado la vida de los colosenses había sido entregada al pecado, lo cual solo acarreaba la ira de Dios. Sin embargo, sus vidas están ahora en manos de Cristo y eso produce gozo en nuestra vida. El gozo de la salvación en nuestra vida. Concluyo diciendo, a menudo centramos nuestras peticiones en las necesidades temporales, como decía al principio,
y dejamos de ver la obra espiritual que Dios quiere realizar. Sus oraciones y las mías serán efectivas, hermanos, si cambiamos el énfasis de las peticiones y se enfoca en los deseos del Señor. De esa manera, Él le transformará a usted y a las personas por quienes usted interceda. No estoy diciendo que usted no pueda orar por salud. No estoy diciendo que usted no pueda orar por cualquier necesidad transitoria. Pero debemos orar. Es para que podamos crecer en el Señor. De tal manera que nosotros menguemos y Él crezca. Como dijo Juan, que yo mengüe, pero que Él crezca. Y creo que el propósito nuestro y el deseo de nosotros es que todos podamos crecer en Cristo. Y qué maravilloso va a ser cuando un día estemos ante su presencia, ¿verdad? Y estemos allí juntos adorando y exaltando al Señor. Puede colocarse en pie, hermano. Levantamos nuestra alabanza al que dentro no está, Él es digno.